señores. Tocó Churín, su majestad del fútbol por el frente a frente. Guaraní Cerro Porteño. Descarga para Brock. Se adelanta Cerro sobre el terreno de Guaraní. Recibe Arzamendia y le pega. Arzamendia le quedó para la derecha. Tiró y erró el arco. La primera situación clara de gol. Morirá para Camacho. Giró, levantó para Romeo. Fondo de cancha. Romeo tira. Y la pelota termina fuera. El cruce de Romeo Benítez. La pelota para Morel. Ahora Brock va a Cerro buscando por el lado izquierdo. Allí baja y recibe Rivero. Choca con Raúl. Falta. Entró fuerte Raúl Cáceres. Tiro libre para Cerro Porteño. Sí, y Roja. roja directa. Roja directa para Raúl Cáceres. Por esta acción sobre Riveros. Que lo encara. No, directo a la rodilla. La plancha a la altura de la rodilla de Raúl Cáceres. Inentendible. Inexplicable. Salomón. Ahora Wilder. Arzamendia. Sigue Arzamendia. Le pegó. Potentísimo el remate de Arzamendia. Saque de portería. Santiago Arzamendia. Va Pache Carrizo. Ataca Cerro. Carrizo encara. Marca Román Carrizo. Ganó. Metió el centro. Churi no pudo. Insiste el remate de Ferfer. Salvó Paul Rivero. Arzamendia que la mete. Popi que recibe. Estuvo cerca del gol Cerro Porteño. Le faltó el remate final. Y hasta por 3 se podía decir. Pasó esa pelota. Va Gil Romero. Ganó. Adelantó. Va Camacho. Marca Morel. Camacho en el área penal. Penal para Guaraní. Pitó Juan Gabriel Benítez. Con Morel. Le gana la posición. Y después lo carga a Camacho. Es cierto, no es de esas cargas aparatosas, pero lo termina tocando. A verlo con lupa. Ahí está el brazo de Morel. Lo sujeta, lo carga. Suspenso en Dos Bocas. Inclinado hacia el poste izquierdo Jan. Y va Camacho. Camacho le pegó. ¡Gol! De Guaraní, Guaraní, Guaraní. Néstor Camacho de penal. Remate certero. Jan se movió hacia un costado. Guaraní golpea en el segundo tiempo. Jugando con 10 el dueño de casa. Pasa a ganar el partido. Gran ejecución de Camacho para el 1-0. Pelota larga, larga. En cancha, Enzo Romero. Arzamendia, Arzamendia. Popi, Muñoz la sacó al córner. Gran tiro de Arzamendia. Es el final, lo ganó Guaraní. Guaraní con 10, con el gol de Camacho de penal, derrotó a Cerro Porteño 1-0. Con 10, Guaraní contra el Cerro Porteño de Gavilán, que no le encontró la vuelta al partido, que no le encontró respuesta, que casi, sí, durante todo un tiempo y gran parte del primero, porque Cáceres se fue expulsado en el minuto 22.